Hola, buenos días. Hoy les toca clase con Obed, el doctor Obed Ramírez, que ahorita está trabajando en una empresa relacionada con agroalimentaria, que ahorita yo creo que les estará platicando un poco más. Tiene un doctorado, realizó su doctorado en Simvestab y también fue postdoc de la doctora Daniela Robles aquí en el LIG. Él fue mi sensei, o es mi sensei en bioestadística y programación. Gracias a él aprendí muchas cosas en R. ¿Qué más? Cuando yo estaba en licenciatura, él fue una de las personas que más me enseñó y con la que más aprendí. Entonces, se los vengo a traer para que pueda guiarlos y enseñarlos y enamorarlos de esta parte. Van a tener 2 clases con él y si faltan más información o quieren aprender un poco más, podríamos extender hasta una 3ª clase, pero dependiendo de cómo vayamos. Lo dejo en tus manos, Obed. Va, que va. Pues muchas gracias, Eve. Actualmente estoy trabajando en una empresa que se dedica al ramo de la agricultura. Estamos desarrollando biomarcadores a partir de metagenomas. Entonces, prácticamente analizamos metagenomas, es el core de lo que hacemos. Hacemos muchas cosas más, pero digamos que es el core del trabajo. Entonces ahora me dedico a los metagenomas, pero tengo durante postdoc bastante experiencia en cuestión de análisis de transcriptomas. He trabajado con, aparte de codificante, también con non-coding, con small RNAs también. Tengo algunas colaboraciones por ahí con esos temas. Un poco de ecología también. Y el fuerte de mi proyecto de doctorado es cuestiones de machine learning. Entonces, pues, llevo mucho rato trabajando exclusivamente en el análisis de datos. Básicamente es como background más general. Me da mucho gusto, el poder de convocatoria de este curso se nota. Los asistentes vienen de muchos institutos y también vienen de varios niveles, ¿no? Entonces, hay de todo un poquito. Entonces, tengo pensado, les voy a platicar un poquito cómo pensé dar estas charlas. Sí quise hacer un poquito de énfasis más desde el punto de vista, desde mi experiencia, de cómo atacar, cómo interpretar un poquito los datos, ¿no? Prácticamente yo podría decir que me dedico a analizar los datos. Más que platicar aquí algún tutorial de algún análisis en específico, me parece que el día de hoy hay tutoriales por todos lados, y si no hay un tutorial para lo que están buscando, lo más probable es que lo puedan generar con su modelo de lenguaje favorito. Entonces no se trata de eso, el día de hoy ya cualquier análisis se va a poder hacer, pero pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y sí se necesita un poquito de formación, y un poquito el mensaje que les quiero transmitir es hay que entender los datos. Siempre lo más importante cuando estás analizando algo, cualquier experimento o cualquier serie de datos, es lo más importante es que tú tengas un entendimiento de lo que es, y que tengas una intuición de lo que vas a analizar y de lo que podrías obtener y de lo que no podrías obtener. Y eso pues no te lo enseña ningún análisis, ¿no? Eso es mucho de la práctica, pero que normalmente no se acostumbra como que a enseñar, ¿no? ¿Cómo le hago para analizar los datos? Pues directamente caes algún tutorial y ya. Entonces quiero arrancar un poquito desde las bases. No vamos a analizar algún dataset, al menos en la primera clase en específico. Vamos a irnos con Iris. Yo supongo que ya lo utilizaron en algún tutorial, pues porque se utiliza para todo. Entonces, digamos que la biología hasta ahí va a llegar el día de hoy en las clases. Y lo demás va a ser más que estadística, va a estar un poquito en torno al análisis de datos, pero ahorita vamos a ver por qué, porque digamos que es la base, cómo parto antes porque es una práctica que he visto muy común en irse luego a tratar de analizar los datos
y eso pues es peligroso, ¿no? Sin entender un poquito qué es lo que hay. Entonces hay un montón de técnicas gráficas son sencillitas, que es lo primeritito que uno tiene que hacer, ¿no? Te llegan los datos y entonces la pregunta es, ¿cómo se ven esos datos? Entonces eso es lo que vamos a ver en esta primera clase, cómo se ven esos datos, y la siguiente clase ya vamos a estar repasando algunos de los análisis más comunes, ¿no? De estadística clásica, comparación de medias, todo lo que es estadística paramétrica de manera muy, muy somera. Vamos a aprender cuáles son las técnicas, cómo las interpreto. No nos vamos a meter en ningún detalle matemático en ningún momento. Va a ser desde un punto de vista muy práctico. Solamente conocer las opciones que hay y cuándo usar unas y cuándo usar otras de manera muy general. Y probablemente la segunda parte de la siguiente clase veamos un ejemplito de expresión diferencial. Y si no quedamos conformes o no nos da tiempo, podríamos tener una clase extra de expresión diferencial, que ya tendría que ver un poquito más del lado de la informática, ¿no? Listo, entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a trabajar. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Listo, entonces me voy a pasar para acá. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Y ya se ve. Voy a abrir un script nuevo. De aquí lo voy a utilizar como acordeón. Y lo más probable es que no alcancen a ver ustedes, ¿verdad? Entonces, déjenme aquí. Un poquito más grande. A ver, no sé. Voy a probar aquí. Me dicen, ¿eh? ¿Ahí alcanzan a ver lo que escribo o lo que dice? Sí, se ve mejor. ¿Todos? ¿Hay alguien que no vea? Si no puede ver, se pierde la clase, entonces díganme. Se ve mejor, se ve más grande. ¿Todo bien? Entonces, ¿ya nos arrancamos? Sí. Perfecto, entonces lo primero que vamos a hacer es, voy a ir cambiando tantito aquí nada más para ir consultando mi acordeón. Vamos a arrancar con un histograma, ¿no? Entonces, bueno, antes del histograma vamos a trabajar con un dataset que se llama iris. Entonces ya saben ustedes que si le ponen signo de interrogación y después escriben el nombre de una función o de un dataset, pues van a encontrar aquí la ayuda, les va a decir un poquito de qué se trata. Entonces es lo primero, échenle un ojito al dataset de iris. Les comentaba que es lo que vamos a utilizar ahorita para los ejemplos. ¿Qué es lo que tiene este dataset? Pues rapidísimo, dice que tiene 150 observaciones de 3 tipos de especies, y además de esas observaciones son largo y ancho de sépalo, de sépalo y de pétalo. Entonces, si hay alguien aquí que no supiese qué es la diferencia entre un pétalo y un sépalo, yo busqué un dibujito. Entonces el pétalo es el más común, ¿no? Todo el mundo conoce de la flor, prácticamente sería la orilla de la flor, y los sépalos están en la base de la flor, ¿no? Entonces es lo más importante, ¿no? Que les dije hace rato, lo primero que tienes que entender qué es lo que hay en tus datos. Entonces, siguiendo esa filosofía, lo primero que es ir a checar, ¿no? ¿Qué es lo que estás midiendo? Listo, entonces ya sabemos de qué se trata este dataset con el que vamos a empezar a trabajar. Entonces, la manera de llamarlo aquí en R ya está. Antes tenías que ponerle dataset iris para cargarlo, pero me parece que ahora ya nada más ya está precargado. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir a ver qué hay en ese dataset, ¿no? Entonces, yo supongo que muchos de estos ya se lo saben, pero nada más es para repasar aquí cómo empezar a trabajar. Entonces, si yo le pido un head a iris, me va a mostrar, lo más importante ahorita es corroborar que efectivamente lo que dice que hay aquí es lo que encontramos aquí.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí están las columnas, entonces no arranca con las especies, sino que esa columna me la pone hasta el final, pero sí están las 4 cosas que dice que debe tener este dataset, ¿no? Tiene... Obed, mejor si súbele a 150. Gracias. Ahí, todos ya ven mejor. Escuché algo, pero no sé si fue una manita o qué fue. Sí, está manita. claro. Sí, yo Ya, creo que entonces, ya queda mejor. Está mejor, gracias. ¿En qué estábamos? Entonces, este dataset, aquí la descripción de nuestro dataset dice que debe tener 150 observaciones, ¿no? Y 5 columnas. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Y para contar cuántas líneas hay aquí, ¿alguien me dice cómo? Voy a estarles preguntando así aleatoriamente. Si alguien sabe, pues me dice. ¿Con DIM? ¿Con DIM? Con DIM. DIM es una manera. Entonces le pido DIM Iris. Y me va a decir aquí, ¿no? 150 filas y 5 columnas. Ya, esa es la primer palomita. Ahí está nuestro dataset, tiene lo que dice que tiene. Otra manera de saber, si específicamente quiero saber el número de columnas, pues nada más le digo de filas en el row. ¿Sí? Ya quedó. Entonces, y luego la columna de especies, aquí dice que hay 3 especies. No estoy seguro si dice cuáles son. No dice, ¿verdad? Entonces hay que ir a ver qué especies hay ahí, ¿no? Pues para saber qué especies hay ahí, pues lo que voy a hacer, voy a utilizar esta función y le voy a decir iris de esa columna, ¿no? Entonces ahí está, son 50, exactamente 50 observaciones de cada uno. Entonces ese es el primer pasito, es corroborar, como les comentaba, los datos que me están diciendo que hay, eso es lo que debe de haber. Ok, ya, palomita, hasta ahí vamos bien. ¿Dudas de esto? Todo bien, gracias. Todo bien. Entonces, lo siguiente, este dataset en particular no tiene valores nulos o NAs, pero lo siguiente que vamos a querer siempre comprobar es la cantidad de NAs que tenga nuestro dataset. Esto lo voy a dejar aquí platicadito, pero así anótenle. Es súper importante preguntarle y saber qué columnas podrían tener NAs, y normalmente hay varios, ahí puede uno tomar decisiones, ¿no? Yo normalmente los elimino. Entonces lo malo, vamos a poner un ejemplo aquí, si en lugar de 3 fuese un NA, eso complica el análisis cuando vas a utilizar todas las columnas, y una de las acciones que tú puedes tomar es eliminar completamente la fila 2, ¿no? Ni modo, allá había un NA, no puedo hacer un análisis porque no están todas las variables, entonces esa se va. Algunas ocasiones no estoy dispuesto a sacrificar ni un solo dato, entonces ahí hay alguna serie de técnicas que se utilizan para rellenar los valores perdidos, que se les conoce como imputación de datos, y para eso hay varias técnicas. Una de ellas podría ser simplemente la media de su categoría. Puedo decir a ver cuál es el promedio de las septosas, y para que no me quede yo sin un dato, porque todas las demás columnas sí tienen, pues me invento el dato y se lo relleno. Y ya, ¿no? Ese es el siguiente pasito que voy a hacer, y lo tengo que documentar. Eso sí es súper importante, ¿no? Había estos NAs, los rellené, o esto hice con los NAs y se solucionó de esa manera, ¿no? Entonces, por eso es importante la otra parte de aquí que tienen ustedes que llevar, es una bitácora de análisis de los datos. Entonces, ¿cómo llevo mi bitácora? Se puede hacer de muchas maneras. Puedo tener mi libretita, puedo tener un bloc de notas, pero la mejor manera de documentarlo, como yo documento, me parece que ya vieron Markdown, ¿cierto? Sí, ya lo vieron. Entonces, en Markdown, lo que yo puedo hacer es ir poniendo los resultados de mis
análisis, de la primera versión de mi análisis, y ahí voy poniendo las notas, ahí, o sea, ese primer análisis es para mí, es mi bitácora. Entonces yo ahí pongo todas las notas que sean necesarias, le cambié esto por esto, pues, rellené los NAs, le faltaba una columna, todos esos tipos de notas, ahí las voy poniendo, genero mi HTML y ese lo guardo, esa es mi bitácora, ¿no? Esa es la versión 1 del análisis. Pasan cosas, aprendí otro nuevo análisis, me llegaron más datos, conseguí los datos que faltaban, y lo vuelvo a analizar, y entonces ya tengo la versión 2 de ese mismo análisis, pero si hay algo que no me acuerdo de cómo era la vez pasada, pues entonces voy y reviso ese HTML donde está el código y donde están mis notas. Entonces, eso es súper importante, llevar la bitácora. Esa es la manera en como yo les recomiendo de que lleven la bitácora de análisis de sus datos. Listo. Entonces, ya aprendimos otro concepto más, los NAs y la bitácora de los datos. ¿Qué sigue? Ahora sí, vamos a ver una primera herramienta para analizar lo que hay aquí adentro. Entonces, la primera visualización que todo el mundo, obviamente todo el mundo debe conocer a estas alturas, es un histograma, ¿no? Vamos a hacer un histograma de la primera columna. Pues para eso utilizamos la función hist. Voy a utilizar los plots del rbase, del rbase, porque ggplot me gusta mucho y tiene su chiste, pero me parece que ya vieron algo de ggplot, y realmente nos lleva por otro caminito. Digo, el código de ggplot y hacerle todos los chistecitos para que se vea bonito, de volar se hace así muy grande, es lo que no me gusta. Entonces, para los objetivos de conceptos, porque lo que estamos viendo aquí son conceptos, pues vamos a utilizar cosas muy sencillitas, ¿no? La versión más sencilla de la función, en este caso es la de hist, y vamos a pedirle que nos haga un hist de iris, ¿de quién? De la primera columna. ¿Listo? Ahora pregunta, porque yo supongo que deben de saber, pero sí me gustaría corroborarlo. ¿Cómo se hace el histograma? O sea, ¿qué estoy viendo aquí? ¿El histograma ve distribución de datos? Es una manera de decirlo, pero a ver, agarremos el plot. Es con respecto a las frecuencias, ¿no? Que representa cada dato y su repetición en ella, ¿no? Por ahí va. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? A ver, ¿cómo se hace el histograma? O sea, para empezar, si yo quisiera hacer el histograma, mamita, ¿cómo lo haría? Creo que sí, como dijo el compañero. Adelante. Adelante, compañero, perdón. Tomas cada valor y el número de veces que se repite. Es como dijo el otro compañero. Esa es una tabla de frecuencias, porque tú agarras efectivamente cada valor y lo cuentas, y eso es una tabla de frecuencias, pero el histograma tiene un detallito más, que lo que hace es, te define unos intervalos. Entonces yo tengo un rango donde están todos mis datos, ¿no? Supongamos que van del 1 al 100, para un ejemplo. Entonces yo defino, voy a hacer un rango de 10 en 10. Entonces tengo 10 cachitos, ¿no? En ese rango de datos del 1 al 100, lo divido en 10 cachitos iguales, y ahora tengo 10 de 10 cada uno, del 1 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30, y así, ¿no? Hasta el 100. Y lo que cuento es cuántas veces los valores caen dentro de ese rango. Pues ahora vamos a ver. Entonces, esto de aquí, la frecuencia no es la frecuencia de los valores, es la frecuencia de los valores dentro de este rango, del rango del largo del cepa. Eso es lo que estoy viendo aquí. Entonces, sí, al final, cuando ya veo cómo, y lo tengo que ordenar, para poder plotearlos, tengo que ordenarlos. Entonces, al final lo que yo estoy viendo, pues es, ahora sí, cómo se distribuyen esos valores de mi dataset. Entonces ya puedo decir, mira,
resulta que tengo, no sé, en este rango entre 6 y 6.5, tengo una frecuencia arribita de 30, ¿no? Entonces, aquí hay rangos de valores, ojo, no son valores, rangos de valores que son más frecuentes que otros, ¿sí? Es lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo defino cuántas barritas hay aquí? Porque yo no le dije, yo nomás le dije, hazme un histograma, pero pues, y si yo quisiera que fueran 4, o 5, o 8, ¿es importante el número de barritas que se visualizan? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me platica? Pues sí es importante, ¿no? Porque te dice, te da más idea de la normalidad de los datos. Más bien lo que tienes, cuando tienes más barritas, tienes como más detalle de la distribución. A lo mejor no es normal, y ahí es donde sí se equivoca un poquito la definición, de pensar en qué tan normales son. Pues, si no es normal, pues lo que te va a decir es de qué lado, ¿no? Ahorita vamos a ver, por eso lo comenté. Entonces, muy bien. Yo puedo pedirle, en particular con Iris yo lo probé, pero no sé por qué no me funcionó muy bien, será por el número de datos, pero yo le puedo decir, con esta opción, le puedo decir solamente hazme 8 columnas, no sé cuántas hay ahí, creo que son 8, 10 columnas, y en teoría me debería de hacer caso y plotear más o menos columnas, más o menos barritas. Ojo, no sé por qué aquí, en este caso en particular, con este dataset, o algo cambió con la función, pero no me hizo caso. Pero el chiste es que uno puede controlar el número de barritas. Siempre, entonces la pregunta es, ¿y cuántas barritas uso? Pues eso va a ser un problema, porque voy a tener que estarle picando y ponerle 12, 15, 20, y hasta que quede algo que a mí me guste. Entonces, para evitarnos eso, entonces no es tan importante por eso que no haya funcionado, para evitarnos eso, yo lo que puedo hacer es primero cambiarle la opción y le voy a decir que lo cambie por probabilidad, que si se fijan es exactamente el mismo plot, pero lo que cambia de aquí es la escala. ¿Qué cambió? ¿Quién sí se da cuenta de qué cambió? Sí, hay la densidad del valor, ¿no? ¿Qué tanta probabilidad tiene de que esté en ese intervalo? Más que probabilidad es la frecuencia. La frecuencia, bueno, la otra también es la frecuencia, pero esta es la frecuencia con respecto al total, ¿no? Que sí, se interpretaría como la probabilidad. Por eso no cambia para nada el plot, lo que cambia es la escala. Entonces está bien, ya tenemos un avance, ya sabemos que estamos viendo lo mismo. Y ahora lo que vamos a hacer es, si yo quiero tener más detalle de esta distribución, lo que vale la pena es que yo le haga déjenme ver recordarme cómo era. Sí, con un lines. Y voy a usar una función que se llama density. Y a la densidad que voy a agregar va a ser justamente esta misma que utilizamos para hacer el histograma, ¿no? Tal vez le quiera poner un color o tal vez no, pero entonces, para evitarnos, voy a repetir esa parte, para evitarnos estar escogiendo el número de barritas y poder tener una mejor idea de cómo está la distribución de estos datos que estoy viendo, pues le pinto encima una curvita de densidad, y esa curvita de densidad es bastante más fina, representándome la distribución que comparado como yo le pudiera estar adivinando, ¿no? Entonces ya estamos, esa es la primera. Ahora, lo siguiente que quiero que veamos es, ustedes saben, o sabían, cuando empezaron a aprender R, que todo en R son objetos. Entonces, este plot que estamos aquí viendo, pues es un objeto. Entonces, un objeto yo lo puedo guardar en otra variable.
Entonces le voy a llamar mi histograma y a eso ahí voy a guardar este histograma que hice. Y luego pues voy adentro a ver qué hay y me va a aparecer los valores con los que se construyó este histograma, ¿no? Entonces, hace rato veíamos esta parte donde lo que tenía aquí son el número, los conteos, el número de valores que caen en ese intervalo, y aquí la densidad pues va a ser la probabilidad, ¿no? Ahora es lo mismo que acá arriba, pero visto en términos de probabilidad, y nos va a decir los breaks, es la distancia que hay entre cada una de las barritas. Estos breaks son a 0.5 por lo que estoy viendo, y los meets, que vendrían siendo el valor del medio de la barrita, ¿no? Ahí está este objeto. ¿Por qué lo quise poner ahorita? Porque lo vamos a usar más tarde. Entonces, pues ahora ya saben que ahí se puede guardar el valor de un histograma y que a manita yo puedo ir a checar los valores. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Listo. Entonces el siguiente les toca a ustedes. Ejercicio. Vamos a hacer un programita que te haga el histograma de los cuatro, de las 4 variables que están ahí adentro. Bueno, no es uno, tendría que ser un histograma por variable. ¿Cómo ven? ¿Sí, se lo avientan? Sí. Entonces dejamos 5 minutitos, 2 minutitos. Listo. ¿Alguien ya lo logró? ¿Que lo quiera compartir? ¿Alguien cree que lo puede sacar y necesite otro minuto? No, otro minuto. Es sacar un programita que haga todo automático, las 4, digamos, Sí, 4 histogramas. No tienen que estar juntos. Con que salgan los 4 histogramas, con eso estamos de gane ahorita. Bueno, así sí, pero sí hay manera, ¿no? De juntar las 4 con MFRO, Sí, ¿no? sí. O... Sí, nada más le pones. Bueno, vemos cómo lo hicieron. ¿Alguien ya lo tiene? Listo. Pues ahí está. Este es el de pétalo. Después viene el de el tamaño del pétalo para el sépalo, ¿no? Que es el último. Listo. Sí, ahí están. Muy bien. Está Santiago, dice que él también nos puede compartir. Va, sí, ya los vimos. Ahora el codiguito, ahí está. Hola. Es esta Escuchamos. partecita marcada. Perfecto, ¿no? En un for, y Ujú. luego ahí te complicas un poquito la vida para que sea a -1. N con -1. Está bien. Muy bien. Vale. Sí. Gracias. Listo. A ver, vamos a hacerlo todos. Entonces, muchas veces cuando tenemos un dataset como este, en el que tenemos una columna que nos va a servir, que es para hacer algún tipo de análisis, que es nuestra variable independiente, digamos que esta vendría siendo nuestra Y, pues muchas veces esta a lo mejor la podríamos separar, y separamos nuestro dataset. Entonces yo ahorita voy a decir DF va a ser igual a iris, ¿no? Del 1 al 4. ¿Sí? ¿Qué hay ahí? Solamente los valores. Y de esa manera yo ya puedo trabajar esta matriz con todas sus columnas sin tener que preocuparme porque está otra que me está haciendo ruido. Entonces eso es lo primero.
Lo segundo, pues guardo esa columna, le voy a llamar aquí SP, por ejemplo, y esa SP va a ser ¿quién? Iris en 5, ¿no? Ahí está. Eso me daba versatilidad a la hora de que yo haga distintos tipos de análisis. A lo mejor aquí no puedan vislumbrar la practicidad de eso, pero si ahorita lo anotan y lo practican, después cuando tengan otros datos se van a dar cuenta que les facilita la vida en general. Y luego yo aquí le voy a llamar, voy a crear otra variable en la que voy a poner los nombres de mis columnas. Entonces le voy a llamar aquí my columns. Me gusta, a ver, cnames. Pues estos cnames va a ser igual a call names. ¿De quién? De DF. ¿No? Ahí está. Entonces, ya que tengo todo esto por separado, ahora sí voy a hacer un loop. ¿De dónde? Desde 1 hasta len de mis cnames. Y ya sé que solamente este forcito va a iterar adentro de estas columnas en ese orden, y entonces ahora sí voy a hacer mi histograma que acabo de aprender a hacer hace ratito, con unas pequeñas modificaciones. Entonces voy a definir aquí adentro alguien que se va a llamar main, que va a ser el título de mi porque ese título está muy feo. Entonces el name pues va a ser mi columna, mi cnames en me, y entonces aquí le voy a agregar main, que va a ser igual a main, y aquí va a cambiar. Entonces ahora voy a hacer un histograma de DF, ¿en quién? Pues en main, ¿no? Así se llama la columna. Y luego aquí pues va a ser lo mismo, voy a hacer mi histograma. No, déjenme ver por qué está como aquí. Tendría que ser porque hay una coma ahí. DF main, ¿no? Entonces, antes de que me vaya a hacer quedar mal y me marque error ese for o quede atorado, es una buena práctica comprobar lo que hay adentro con un primer valor. Entonces yo digo, a ver, ¿qué pasaría con mi igual a 1? Pues me tendría que salir el histograma que ya hice hace ratito. Entonces, esa es una práctica importante. Antes de que me ponga yo a echar código, y a ver qué sale, es al revés. Tengo que tener muy, muy claro qué es lo que va a salir antes de escribir el código. Entonces, yo ya sé qué es lo que tiene que salir con este código, entonces ya nada más lo compruebo. Ahí está mi histograma, ya me cambió el título, luego me pone las líneas, ya no, es muy parecido al que habíamos hecho anteriormente. No nos vamos a entretener con detalles del plot, pero ya tenemos una manera paramétrica de hacer todos los plots de un jalón. Entonces, esto es importante porque pues este dataset es chiquito, pero en muchas ocasiones van a tener cada vez más datasets más grandes, ¿no? Las ómicas, sobre todo, te generan cada vez más y más y más datos. Entonces, a ver, ya se quejó. ¿Por qué? Ah, ya. Ahí está. Entonces, yo no lo separé, porque lo importante aquí nada más era el ejercicio de poder hacer mis histogramas y poderlos observar, ¿no? Y si se fijan, cada una de las variables tiene una distribución muy particular, ¿no? Este de aquí 60 tiene aquí un centro muy grande, y luego esta de aquí tiene un centro muy chiquito, está como más, vamos a llamarlo normalita, y luego tenemos otras aquí un poquito más extrañas, ¿no? Que tienen inclusive 2 picos. Y aquí está otra, ¿no? Esta también tiene 2 picos. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Pero hasta aquí, ¿dudas? ¿Lo lograron?
¿Todo bien? Sí. ¿Alguien que tenga algún comentario de esto? Hasta aquí, porque ya vamos a cambiar. Vamos a los box plots. ¿No? ¿Todo bien? Entonces, box plots, ¿no? La función para hacer un box plot, pues es igualita a como se llama. Y nada más le vamos a decir igualito que hace rato, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí podría ya fácilmente, le digo df en 1 y ya. Ya sé inclusive cuál me va a plotear. Entonces, solamente la idea era aquí, mostrar cómo se hace el box plot. Ya tenemos un box plot, lo que quiero es que platiquemos de este box plot. ¿Quién me dice qué es lo que estamos viendo en el box plot? Sí, voy a tener que revisar. Acá. ¿Alguien que quiera participar, que quiera? Se ven cuartiles. Lo que está en la cajita es del cuartil 1 al 3, si no me equivoco. Los whiskers, o no me acuerdo cómo se llaman en español, son valores extremos. No quiero usar la palabra outlier, pero bueno, valores extremos, y la rayita negra del medio, creo que es la media, ¿no? ¿Alguien más? Gracias. No me fijé quién era porque me quedé aquí, pero ya no vi de quién era el micrófono. Vale, o Santiago. No sé. Gracias, Santiago. ¿Alguien más? Sí, justo como lo comentó, que en la raya en medio de la caja es la mediana, que se muestra entre el primero al tercer cuartil, y los extremos son la distribución, ¿no? La distribución, las líneas, ¿no? Punteadas. Que va así, ¿no? Se complican un poquito estas líneas. Entonces, a ver, el box plot dicho en español, ¿alguien sabe cómo se dice box plot en español? Gráfica de caja. De cajas y bigote. A mí me gusta mucho el nombre en español. El punto de este plot, conceptualmente lo que tenemos que pensar es, ordeno todos mis datos, todos los datos, y esta cajita, bueno, una vez que están ordenados, voy a, como ya están ordenados, entonces yo puedo partirlo. Lo puedo partir en tantos iguales. Entonces los ordeno todos, y luego ese conjunto de datos que ya los ordené, los parto en 4. Acuérdense, primero los ordeno. Ahora los parto en 4, y esos 4 les voy a llamar, cada uno de ellos pues va a ser un cuartil, porque pues, es un cuarto de los datos. Entonces, los 2 cuartiles del medio, que vendrían representando 50% de los datos, es esta cajita, ¿no? Aquí hay 50% de los datos, y esta línea me representa la mediana, coincide el cuantil 50%, que es el 50% corresponde con la mediana, y esto es lo que vendría representando esta cajita, ¿no? Es la mitad de los datos, la mediana, ¿sale? Y luego para arriba pues está el cuartil del 75%, y luego aquí tengo el cuartil del 25%, y aquí está la mitad de los datos, y luego esto se va a extender de una manera más o menos estándar, porque hay algunas ocasiones en las que tú puedes cambiar el criterio para dibujar. Y además nunca va a venir exactamente lo mismo. Si se fijan, estas líneas de acá son asimétricas, y lo que tratan de hacer estas líneas es representar los valores más altos de este dataset, ¿no? De esta columna que estamos ploteando aquí, ¿sí? Es hasta ahí donde vamos. Hay una formulita
para poder, tiene su chiste cómo se calcula, para saberlo a detalle, no lo vamos a revisar aquí, nada más lo que quiero mostrar aquí es, para eso, pues le preguntamos a nuestro buen amigo el ChatGPT, le podemos decir, ¿no? How to Entonces, ¿cuál es el chiste de este ejercicio? Como les comentaba hace rato, gran cantidad de la información pues ya está ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, adaptarnos, pero en este adaptarnos no es un adaptarnos a que nos haga la chamba, sino es un adaptarnos a que nos provea más información de la que estamos acostumbrados a tener. O sea, realmente se puede utilizar como una herramienta para contestarte muchas preguntas, ¿no? A la mano, ¿no? Y que antes no se podía tan sencillo. O sea, anteriormente esto ibas a caer a un foro y a otro foro y a alguna página y a veces no estaban completos. No es perfecto tampoco, pero está bastante bien. Entonces, sí, yo no digo que no, úsenlo, pero úsenlo para aprender, no para que les haga la chamba. Entonces, lo que quería mostrar con esto es que con todo lo que hemos estado haciendo con futuros ejercicios, cualquier duda que les venga a la mente se vale preguntar. Digo, ahorita aprovechen que estoy en la clase, pero muchas de esas preguntas ya las pueden hacer directamente al ChatGPT, y les va a contestar de la manera, creo yo, bastante certera. Entonces, ya nada más aterrizando este ejercicio, hay que calcular aquí una cosa que se llama rango intercuartil, y luego los límites superiores, inferiores, para que haya una formulita que no tiene, como les comentaba, no es el chiste de este ejercicio, pero, ok, sabemos que hay una formulita que detrás de todo esto en la que no estamos viendo, el punto de todo esto es que no estamos viendo necesariamente el 100% de los datos. O sea, esta rayita no tiene por qué representar necesariamente el valor más extremo de los datos. En este en particular sí, porque no hay un outlier. Ahorita vamos a ver dónde sí hay un outlier y vamos a preguntarnos qué significan los outliers en este contexto, pero el punto de todo esto es que hay una formulita detrás que me ayuda a calcular estos límites, y que estos límites está hecha así la formulita a partir del rango intercuartil, porque lo que trata es de representarte, utilizando los cuartiles, cuál podría ser un valor, digamos, vamos a llamarlo en esta clase, entre comillas, válido para estos datos, ¿no? Un valor que no se salga de algo esperado, ¿no? Y para eso se usa esta formulita y por eso es muy útil. Entonces, el siguiente ejercicio es, hagamos el boxplot, ¿cómo se llama? Vamos a hacer el boxplot para todas las variables, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Lo vamos a hacer igualito que el anterior. Entonces, nada más es un for de i en de 1 hasta len mains, y luego tengo mi main igualito, y luego pues ya nada más hago aquí mi boxplot, ¿no? ¿De quién? De df, ¿de quién? El main, y luego aquí si le quiero poner main es igual a main, ¿cierto? Entonces se supone que esto tendría que jalar. Ahí está. Entonces, en el que me quiero detener de estos boxplots es en este de aquí, porque este sí tiene algunos outliers, ¿no? Entonces, la pregunta del millón ahorita es, ¿y qué son los outliers? Entonces, si partimos de la definición de hace ratito, en la que estos límites están construidos a partir de los rangos que ya tienen los datos inherentes,
Entonces, lo que me está diciendo aquí que un outlier, en este contexto, un outlier es un valor atípico, ¿no? O sea, estos valores están totalmente fuera del rango esperado. Entonces, eso sí tengo que decirlo entre comillas, está fuera del rango esperado, porque es fuera del rango esperado para el criterio que utilicé en construir este boxplot. No porque biológicamente tenga sentido decir que este valor está fuera de lo esperado, sino porque la fórmula que yo utilizo para construir este boxplot me dice que cuando ya se quedó afuera un punto, está fuera de lo esperado de esa fórmula, ¿no? Entonces, sin entrar a detalles de por qué se utilizó esa fórmula, por eso al inicio les decía yo, en algunos contextos puede cambiar la fórmula, y sin entrar, solo ya sabemos que hay una fórmula, ¿no? Y que la mayoría de los casos funciona, y que le creemos, y la vamos a utilizar. Entonces ahora lo que seguiría es, ¿y ahora qué hago con estos outliers? ¿No? O sea, sí, qué bueno que me ayudas a identificarlos, pero ¿y qué? ¿Qué hago con ellos? ¿Quién me dice algo? Bueno, a veces pueden ser errores, ¿no? Typos o cosas así. Entonces lo primero es ver los valores tal vez en la tabla y ver que no sea tal vez algo así. Excelente. Excelentísimo. Esa es la respuesta que esperaba escuchar. Para mí es la respuesta más coherente. O sea, lo primero que voy a hacer es ir a checar si ese dato que me lo está marcando como atípico mi plot es real. Es real, porque acuérdense que el proceso de generación de datos inevitablemente en algún momento tiene intervención humana. Entonces, como hay una intervención humana, dependiendo de la tecnología que se utilizó y del experimento o de cómo se colectan los datos, pues este es el momento en el que primero ese valor que tanto no hace sentido. Y el error más común que puede pasar es que si esto venía de un proceso manual, alguien se equivocó. Alguien se equivocó tan fácil como eso, de que en lugar de ponerle 2 le puso 9 y ya con eso sale hasta arriba el valor, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Entonces, si son mis datos, pues voy a checar mi bitácora, agarro mi bitácora y voy revisando ese dato, lo corroboro, ¿no? Y tengo que hacer memoria, cómo lo medí, por qué dio así, etcétera, y si hay notas, o sea, si se tomó a mano, debe de haber una nota en la bitácora de por qué ese valor salió así, a fuerza. Si tú no tomaste el dato, debe de haber una persona, la que tomó el dato, que tiene una bitácora, o que debería tener una bitácora, y que debe de tener notas sobre ese dato atípico. Entonces, para cerciorarte que ese dato efectivamente es un dato real, porque es lo que les decía, el hecho de que aparezca ahí atípico no quiere decir que biológicamente no tenga sentido, quiere decir que salió atípico para esa forma de detectar outliers, y que ahora es mi obligación, mi deber, antes de hacer cualquier análisis, por eso no hemos caído todavía en ningún análisis, es mi obligación ir a revisar si ese dato, así como me llegó, es real, ¿vale? Entonces, checo en la bitácora, checo en el proceso que me generó en el dato, le pregunto directamente a la persona que me generó el experimento y que me generó el dato, ¿no? Entonces, y lo que les comentaba, muchas veces puede ser un error humano de dedo en el que alguien le escribió mal, pero también me ha pasado que puede ser un error de lógica del que programó del que programó el instrumento que te está capturando los datos, pasó algo que no consideró y pues le arroja un valor ahí medio extraño, ¿no? Entonces, pues ahí ya hay de repente algo que tienes que mejorar en el proceso de la toma de datos. Y por lo mientras, ese valor, si no hay manera de recuperarlo, ¿qué haces con ese valor? A ver, el escenario aquí es, hay un valor atípico, ese valor atípico yo no puedo comprobar el origen, no hay bitácora, nadie sabe, ¿qué hago con? Pero está ahí extraño, y no me gusta, ¿no? O sea, se quita. O sea, si no se puede validar el origen del dato y ese dato
está afuera del rango, lo más sano es quitar el dato, ¿no? Entonces, ya sea que en este caso en particular, si me afecta mucho a mi análisis quitar toda la observación, pues lo relleno con el promedio de los demás, ¿no? Entonces ya con eso no elimino toda la fila, quito ese valor atípico y lo lleno a manita, ¿no? Entonces sí es importante, el mensaje de todo esto es, cuando tengan outliers, hay que ir a verificar, validar que ese valor atípico sea efectivamente atípico, y si es un error humano, pues hay que corregirlo, y eso nos lleva, ya lo corregimos, ¿no? Si no puedo comprobar el origen del dato, voy a tener que cambiarlo y poner a manita ya sea el promedio o eliminarlo completamente, ¿vale? Esas son las opciones que tengo. Y eso me lleva por otra práctica que es muy sana, muy importante, que es las versiones de mis datasets. Porque hasta ahorita eso no es tan común, ¿no? Yo tengo un dataset y ese dataset lo analizo y sobre la marcha le cambio cosas, pero cuando alguien quiera volver a analizar el dataset se va a topar con los mismos problemas con los que ustedes ya se toparon, que ustedes ya solucionaron de alguna manera. Entonces, y si no se da cuenta de algunas de las cosas, pues van a empezar a diferir los análisis, y cuando quieran comparar cosas ya va a ser imposible, ¿no? Pues es que ¿cómo le hiciste tú? No, pues yo le hice así. Es que ¿cómo le hiciste tú con esto? Y puede ser un problema de fondo que los datos que no los limpiaron de la manera adecuada. Entonces, por eso es la siguiente recomendación que les doy en esto es: tengan versionados sus datos. O sea, de esto, cuando yo ya limpié mi dataset, ya quité valores nulos, ya quité valores extremos, lo documenté. Entonces ya tengo un nuevo dataset que está listo para ser analizado, y ese dataset ahora sí lo vuelvo a liberar, lo subo a mi GitHub o lo subo a mi repositorio, y es la siguiente versión del dataset, y tiene que haber un documento que describa cuáles son los cambios que tiene este dataset con respecto al anterior, los justifica, porque de esa manera el día de mañana ustedes ya terminaron su tesis, ya terminaron su trabajo, y llega una nueva persona que va a retomar esos datos o quiere comprobar uno de esos datos, y entonces ya ese es el dataset que va a utilizar como punto de partida, y las conclusiones que pueda obtener de ese dataset tendrían que ser similares a las conclusiones del dataset que ustedes obtuvieron, ¿no? Eso es más común de lo que ustedes se puedan imaginar, que alguien después de varios meses o años retome datasets que ahí estaban por ahí guardados. ¿Dudas hasta aquí? Hay preguntas en el chat. Ahí hay una pregunta que dice: ¿qué pasa cuando hay muchos valores? Es una buena pregunta. Oye, aquí hay detalles. Los modelos, o sea, aparte de comprobarlos por pura salud mental, es importante remover, sobre todo cuando utilizas modelos lineales. La mayoría de los modelos lineales son súper sensibles a los outliers. Un solo outlier te echa a perder tu análisis porque no lo detectaste, tal cual, ¿no? Las conclusiones de que derives de eso podrían ser completamente erróneas por culpa de un outlier. Entonces ahí es y luego lo que llega a pasar es que tú eliminas un outlier, y en algunos casos los outliers están enmascarando a otros outliers, sobre todo en datasets muy grandes. Entonces ahí sí, ni modos, tienes que... no hay una receta, la respuesta es: no hay una receta. Sí llega el momento en que es un poquito ya de criterio y de decir, hasta le fui eliminando hasta que yo decidí, por la cuestión inherente a los datos que estoy analizando y por las conclusiones que obtuve de ese análisis con esos cambios que hice, que yo, como responsable de ese análisis, tengo que tomar una decisión. Hasta aquí se hicieron estos cambios, pero lo que sí es fundamental es documentarlo. Hice estos cambios y aquí está en qué consisten estos cambios, porque sí puede pasar que el criterio que yo utilicé con la información que yo tenía en ese momento era el adecuado, pero luego hay información que tú no sabías, que para la siguiente persona que lo analiza, o tú mismo después de un tiempo, tomando en cuenta esa información adicional, pues ya se podría modificar el criterio. Entonces,
Sí, la respuesta a esa pregunta no está tan sencilla. Sí es medio artesanal esa parte, le vas quitando y depende mucho de tu criterio. Cuchareando datos. No, está escuchando. El proceso, estrictamente hablando, se llama limpieza de datos. Y es el primer, en ciencia de datos, en el curso de ciencia de datos, lo primero que haces es limpiar tus datos, entonces tú defines una serie de criterios que vas a aplicar, así como hay criterios con los que tú haces un boxplot, criterios con los que tú haces un histograma, hay criterios con los que tú defines un dataset limpio, tiene que cumplir con estos criterios, y dentro de esos criterios son los valores máximos que tú estás dispuesto a tolerar en caso de encontrar, por ejemplo, outliers, ¿no? Pero de ninguna manera es cucharear. A ver, cucharear, está buena la discusión ahí. Porque no, tú no estás, ¿con qué se entiende con cucharear, no? Abusados, porque eso sí es peligroso, ¿no? Porque aquí estamos hablando, o sea, yo estoy hablando de limpiar los datos lo mejor posible para que tu análisis tenga las conclusiones, para que las conclusiones que tú obtengas de tu análisis sean lo más válidas posibles. Y pensar que esto como que acomoda los datos de cierta manera a cierto gusto, nos lleva por otro caminito muy distinto. Porque entonces tú tendrías que pensar en el resultado, o sea, sí, no sé si todos estemos de acuerdo en este momento a qué nos referimos con cucharear. Entonces es un buen punto que también hay que discutir en algún momento. Pues sí, cucharear cuando tienes como que ya esperas un resultado y diriges todos tus análisis para que se cumpla ese resultado que ya esperas. Eso digamos que está mal. Eso es medio cucharear. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Quién más? Yo lo veía como Santiago. Otra opinión. ¿Alguien tiene otra opinión distinto? Angélica, no sé si quieres prender el micro para explicarlo mejor. Bueno, yo pensaba que había como de cuchareos a cuchareos, así como ahorita dijeron que eran medio cucharear, ¿no? O sea, son los descarados que realmente cambias tus datos, que eso es totalmente, pues no ético, pero también un poco lo que decía Santiago, por ejemplo, si yo espero una relación entre X y Y, ¿no? Lineal, no sé, ¿no? Según lo que yo estoy pensando, pero a lo mejor tengo algunos outliers y en el caso, por ejemplo, de la regresión, que es muy sensible, ya mi regresión no sale como yo esperaba y quito los outliers, pues probablemente esa regresión ya salga con los valores que tal vez yo estaba esperando. Entonces, ahí yo sí tengo como esa discusión, ¿no? Eso es cuchareo o a lo mejor me falta muestreo, ¿no? Tal vez me faltan datos para poder saber si eso es una tendencia o son valores atípicos. Entonces, a ver, digamos que yo no sé si exista la definición de cuchareo. Hola, justamente. Debería de existir. Te escucho, Angélica. Justamente un poquito de lo que decían todos los compañeros, digamos, si son 3 datos y obviamente pues uno no sale, pues no, ahí no puedes definir cuál es, o sea, el muestreo es muy poco. Entonces lo que decía, tal vez cuando ya es una cantidad de datos muy grande, pues outliers realmente tal vez no tengan tanta relevancia al final. No sé, o sea, ahí es donde, por ejemplo, alguien decía, si es el 50% que está dice que sí y el 50% que no, pues ahí simplemente tendrías que seguir muestreando o tener una mayor, pues como población. Sí, ojo, entonces a ver, vamos a solucionar un par de cosas rapidísimo. Acuérdense que el boxplot tiene ya el 50% de los datos y que los bigotes o los whiskers, creo que se llaman en inglés, te definen el otro tanto de esperado con respecto al dataset que estás utilizando. Entonces, no se espera que haya 50% de los datos como outlier. ¿Por qué? Porque
justamente el objetivo de ese boxplot es tratar de encajonar, ¿no? Dentro de un criterio los datos, y luego sí va a haber cosas que están muy extremas. Esos son los outliers, muy extremos, afuera de lo que yo estoy midiendo. También hay de datasets a datasets, en el sentido de que hay datasets que sí son muy grandes, cientos de miles de observaciones, cientos de observaciones, miles de observaciones, decenas de observaciones y algunos experimentos que por cuestiones económicas no puedo ir más allá de las 3 repeticiones típicas, ¿no? Pues ahí sí no hay nada mucho que hacer. Entonces, lo que sí quiero resaltar de eso es que, como preguntaba yo, no estoy seguro si exista la definición de cuchareo, pero lo primero que mencionaron hace rato, bueno, lo que mencionó, ahorita no me aparece su nombre, pero Aline, lo que sí no se vale es cambiar el dato por uno que a mí me convenga. O sea, yo tengo una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, A es más alto que B, ¿no? Es mayor que B, alguna hipótesis. Entonces, lo que sí no se vale es cambiar el dato hasta que mi hipótesis, el análisis salga lo que da mi hipótesis, ¿no? Eso sí no se vale, porque aquí no estamos hablando de nada de eso. Aquí estamos hablando de identificar datos que se ven raros, que yo tengo primero que validar que ese dato efectivamente está raro. Cuando yo no lo puedo quitar y eso está afectando mi análisis, entonces lo que tengo que hacer es utilizar otra técnica que sea más robusta a los outliers. Ahí está la respuesta. Porque si no, pues si es un dato real, pensemos en estaturas, ¿no? Y el promedio aquí de estaturas podría ser, ¿qué les gusta? 1.60, ¿no? Y de repente por ahí hay alguien X, ¿no? De familia muy alta, que no es de por acá, pero que ya vive aquí y de repente se pueda vivir, ¿qué te gusta? 2.40. Es un outlier. ¿Y qué hago con el outlier? Si ya verifiqué que ese dato es cierto, no se vale que lo quite de mi análisis. No, ya está. Entonces, ¿ahora qué hago? O sea, en ese caso en particular tengo que cambiar el análisis, pero no es cambiar el análisis por un análisis que me convenga, no. Es cambiar el análisis por una versión de ese análisis que sea robusta a los outliers. Entonces, eso nos lleva como por un caminito de que, es que hay muchas herramientas estadísticas que están hechas para ciertas circunstancias, y entonces hay análisis que en circunstancias funcionan muy bien, pero en otras no funcionan tan bien. Esa es la parte que tantitito vamos a poder ver cuando hagamos estadística paramétrica o no paramétrica, y ahí es donde uno de esos problemas de los outliers se resuelve. ¿Sí? Tengo varias manitas, no sé cuál primero. Angélica. Angélica, tú primero. Hola, por ejemplo, en el caso de cuando haces tiempo real, el mismo equipo define un threshold, que es justamente para cuidar el ruido, o incluso se usan, ¿cómo se llaman? Fluoróforos que quitan como esa base o ese ruido. O en el caso del digital, lo que hace es que quita ruido que podría ser de pipeteo, pero hay ¿cómo se define que se debe cumplir con cierta cantidad de, en este caso, si es el drop de gotas? Si no se cumple con ese parámetro, simplemente no se considera, pero sí quita como ese, digamos, ruido. No sé si podría ser algo así como también la cuestión del threshold. Me parece que sí, o sea, tú tienes límites, o sea, pero eso tú lo estás cuidando desde antes, por los límites del equipo. Entonces tú desde inicio tienes que cuidar que eso, es una buena práctica que entiende todo el proceso, pero sí es cierto que justamente tú tienes un valor ahí medio extraño y vas con el que te generó el valor y tienes que preguntarle todos los detalles. Oye, ¿cómo se genera este valor? ¿No? Y si tú no eres muy familiar con esa tecnología, tienes que regresarte y entender un poquito cómo se está generando el valor para preguntarle después, ¿estás utilizando bien los límites del equipo? ¿Estás verificando que realmente se cumplan estos criterios? Y lo que te puedo decir de esto es que te vas a sorprender de las respuestas. Ok.
Eve tenía la mano levantada. Sí, yo. Bueno, ahorita aprovechando que veo que varios son relacionados con genes no codificantes, yo tengo una duda. Ya ves que a veces evaluamos, por ejemplo, características como número de exones, expresión, o vemos ciertas cositas así. Me voy a enfocar en esta pregunta directamente a número de exones. Normalmente ya ves que comparamos genes no codificantes con genes codificantes, y entonces ahí ya estamos en un número mayor a 27,000 genes, ¿no? Normalmente. O sea, puede que tengas más en genes codificantes y en genes no codificantes, ponle que identifiques unos miles. Pero si visualmente tú quieres hacer un box plot de la distribución de los exones y a veces los outliers hacen que el box plot se vea más pequeño de lo que, o sea, como para poder observarlo, se pueden quitar estos outliers solo para hacer una visualización gráfica de la estructura del box plot, aunque después esos outliers y toda la información lo metas en un análisis ya estadístico. Es que eso nada más es omitir los outliers del plot. Ajá. ¿Se puede hacer eso? Se puede. La verdad, en este momento no me acuerdo. Sí te la debo, pero sí le puedes decir que en no ggplot le puedes decir. Exacto. En ggplot, en el boxplot, tú puedes decir que no. Entonces, solo lo preguntaba, porque a veces sí los outliers están demasiado, digamos, fuera del rango del cuerpecito del boxplot y hacen como que el boxplot se vea más pequeño. Pero entonces sí se puede llegar a hacer eso, solo para hacer como la demostración visual. Sí, cuestiones de visualización. O sea, tú tienes el plot original. No, aquí no se ve. Ajá. No sé si era notch, no. Outline. ¿No? Aquí está. Vamos a ponerlo false, ¿no? Porque ahorita está en true. A ver, hagamos la prueba. Tal vez solo con el parámetro ese del... Aquí hagamos Sepa la prueba. los width. Sepa el width. Entonces voy a repetir esto de aquí. ¿Ya no están? Desaparecieron de mi plot, más no desaparecieron de los datos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Solo se reportaría, por ejemplo, bueno, en esta gráfica quitamos los outliers y ya. Sí, lo tienes que decir. Reportar. Sí, lo tienes que decir. Y si eso va para paper, tienes que poner en el suplementario el plot con los outliers. Original. Ok. Y dejarlo explícito, o sea, explícitamente. La gente que lo lea le tiene que quedar bien claro que con el objetivo de poder representar los datos y poder visualizarlos, se excluyeron outliers. Del plot, no Ok. del análisis. Así, Muy con bien, todas hay que esas especificar palabras. eso. Sí. Ya nos comió el tiempo. Lo que quiero continuar del mensaje de esto es, porque sí pareciera, no sé si ya los aburrí. Díganme si ya los aburrí, viendo cosas tan básicas. No, no, es que creo que son dudas que a veces, pues aparecen ahí. Creo que más bien lo están tomando como una terapia de poder expresarte a ti, que es las dudas que yo creo que todo el mundo tenemos, ¿no? Sí, perfecto. No, es lo que les comentaba, ¿no? Hagamos algunos ejercicios y aprovechen el espacio para hacer preguntas, porque como les comentaba, tutoriales de análisis van a encontrar por montones. Entonces ya aquí el objetivo no es venir a repetir un tutorial de un análisis. A ver, entonces, ¿ahora qué pasa? Yo ya aprendí a hacer, ahora ya soy experto, somos expertos en hacer boxplot y en hacer histogramas. ¿Por qué quiero hacerlos? O sea, ¿cuándo uso uno y cuándo uso otro? Ya la respuesta ya un poquito la vimos ahorita, pero ¿quién podría
hacer un esfuerzo y sacar una conclusión y decirme, mira, lo que pasa es que el histograma lo voy a usar para esto y el boxplot lo voy a usar para esto otro. Pues ambos son parte de la estadística descriptiva, ¿no? Cuando quieres conocer tus datos, cómo se distribuyen, precisamente encontrar outliers. Por ejemplo, yo lo usé cuando trabajaba, analizábamos genomas bacterianos para salud humana. Y los genomas tienen parámetros de calidad para ser aceptados o no, ¿no? En ciertas bases de datos, como si hubiera ido así. Entonces, cuando eran genomas nuevos, a veces agarrábamos un montón de genomas y veíamos si nuestras calidades estaban dentro o fuera de calidades, por ejemplo, de todos los genomas subidos, y veíamos si cumplíamos cuando no existían, digamos, estos parámetros, porque no era una especie o un género muy conocido, muy de los comunes. Todas así, no sé. Sí, cuando tú ya conoces parámetros en donde deben de andar tus datasets, pues lo tienes que plotear para ver si no hay algo raro, ¿no? Por eso decía, tú arrancas entendiendo qué tiene tu dataset. O sea, la primer parte de cualquier análisis es entender qué tiene mi dataset. Por eso fue el ejercicio inicial. ¿Qué hay en este dataset? ¿Qué son estas variables? Sí sé que es un pétalo, sí sé que es un sépalo, ¿no? ¿Cuáles son los rangos de valores? Y entonces ya tengo una idea de lo que hay, o de qué esperar en ese dataset, y ahora sí, hago estos plots, y esos plots luego me van a brincar algunas cosas, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Alguien más tiene otro comentario de cuándo uso uno y cuándo uso otro? A ver, yo. Bueno, como yo los he usado, los histogramas nada más es para ver como el comportamiento de los datos que tengo en el dataset, cómo se comportan, cómo se ven, y el boxplot lo utilizo para hacer comparaciones entre variables que yo quiero estudiar. Entonces, el boxplot ya es más como comparativo para responder algo, según yo, y el histograma solamente para ir viendo el comportamiento de los datos, o sea, por grupo, por separado, y no entre grupos. ¿Alguien más? Antes de que me arranque yo. Es que también con el boxplot puedes ver la dispersión de los datos, ¿no? Qué tanto se acercan, digamos, al primer cuartil, segundo cuartil, dónde están distribuidos según estos como categorías entre 25, 50, 75, los datos. Y aparte aparecen los bigotes, ¿no? Como parte del ploteo. En cambio, en el histograma no tienes manera de... Bueno, no sé si tienes manera, pero yo pienso que esa es la diferencia entre los dos. Totalmente. Lo que dice Elías, sí, cierto, el boxplot, en términos más comunes, sí me sirve para visualmente yo tener una idea. Ojo, no es para comparar, pues así, lo comparo, pero el objetivo no es hacer la comparación, sino es visualmente yo me hago una idea de cómo se comportan los valores, por decir algo, entre mis tratamientos o entre alguna variable que esté yo, factor de cambio, ¿no? Básicamente es eso, tener una idea. Y la otra parte que mencionó, ¿quién fue? ¿Alvin otra vez? Sobre qué tan compacto está mi distribución para un lado, para otro. Eso es súper importante, porque a raíz de eso, luego también ya vas a tener ideas y vas a tener problemas con la herramienta estadística que estabas pensando usar, ¿no? Si está todo cargado para diferentes lados, entonces ya estás pensando que vas a tener que hacer pruebas de normalidad, nomás para reforzar lo que ya habías visto, y luego ya me voy por otro caminito y hago un tipo de análisis no paramétrico, ¿no? Cambio de técnica justificada. Sí,
Si se fijan cómo van, eso no es cuchareo. Retomando la conversación de hace rato. Entonces, fíjense que yo les quiero platicar aquí de eso. Yo para qué utilizaría, o sea, sí, cierto, lo que dijeron es, sí, les doy la razón. Entonces, el boxplot, para lo que yo les quiero compartir, el boxplot me sirve de lo que acabamos de, sobre todo, para lo que acabamos de discutir anteriormente, ¿no? Yo visualmente, algún dato que esté por ahí medio extraño, lo tengo que verificar. Entonces, eso sí, yo cuando si les pudiera hacer un examen, sería pregunta de examen. ¿Cuál es el primer paso en el análisis de los datos? Y la respuesta debe de ser verificar el origen de los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo los verifico? Una de las herramientas es haciendo boxplots para que todos los valores que están ahí medio extraños, yo tengo que ir a preguntar con quien los tomó y checar bitácoras, ¿cómo está eso? Listo. Entonces, el boxplot es una herramienta excelentísima para eso. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy usando los histogramas? Voy a repetir los histogramas. Estos histogramas, hace rato decíamos que está raro, ¿no? ¿Por qué está raro? Bueno, comparado con este, si yo no tengo más información y yo veo estos dos plots, estos 3 plots, bueno, los 4 plots, yo podría decir así, sin saber nada más de este dataset, que aquí hay algo raro, ¿no? En estas, ¿quién me dice qué es lo raro? ¿Qué estoy viendo aquí? Pues es bimodal, ¿no? Es bimodal. ¿Por qué? Porque en el gráfico se ve que los datos parece que tienen dos tendencias. Entonces, ahí va. Porque yo hace ahorita, cuando revisamos el dataset, yo vi que tenía varias especies. Entonces, probablemente esa bimodalidad obedezca a las especies, ¿no? Pareciera que hay 2 especies que se están agrupando ahí, y eso explicaría, ¿no? Entonces tengo que ir a comprobarlo, ¿no? Ahora voy a querer hacer un histograma por especies para comprobar que efectivamente esa bimodalidad corresponda, pues, a que 2 especies se parecen más que a la otra. Digo, eso no lo vamos a hacer aquí, pero se los podría hasta dejar de tarea. Compruébenlo, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que imagínense que yo tengo un experimento, me pasan los datos, pero no tengo la columna de especies. Entonces, si yo no tuviese la columna de especies, esto de aquí, claramente me está sugiriendo que los análisis posteriores, o sea, si yo lo que quiero comparar entre algunos tratamientos, que no tengo en este momento, lo que me está sugiriendo, a ver, voy a ordenar mi mente. Lo que me está sugiriendo es que a lo mejor vale la pena partir este dataset, ¿no? Hay 2 variables que claramente me lo justifican. Entonces, ¿qué hago? ¿Y por qué lo menciono? Voy a generar un ejemplo de esto para que se entienda mejor. A lo mejor los datos que me están llegando, cuando yo no sé nada de ellos, ahorita yo sé que vienen de diferentes especies, pero podrían, por ejemplo, ser datos de hombres y mujeres, ¿no? Pesos de hombres y mujeres o alguna otra cosa que haya o jóvenes y adultos, ¿no? Pensando en biología, o podría ser que tengo datos que unos corresponden a especies que viven sobre el nivel del mar y especies que viven a más de 5,000 metros de altura, ¿no? De las montañas. Si hay dimorfismo sexual, podría yo estar viendo claramente hay diferencias entre machos y hembras, y eso sí me va a sugerir que tengo que investigar, y si puedo etiquetar los datos, a lo mejor vale la pena que yo haga el análisis por separado, para machos y para hembras, para especies de alturas y para especies de nivel del mar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de distribuciones, cuando yo revuelvo todo en un análisis
que asume normalidad en los datos, claramente esto no es una normalidad en los datos, ¿no? Bimodal. Entonces, una de las aplicaciones puede ser que diga yo, bueno, para lo que me podría servir, ya descubrí que aquí había una estructura de los datos que no me habían comunicado. Entonces yo tengo que ir a investigar y probablemente yo encuentre que efectivamente haya una estructura en los datos, y voy a repetir, sugiere que haga yo análisis por separado. Ya. La segunda, si yo de todas maneras, por el análisis o la pregunta que tenga, voy a utilizar todos los datos, si yo por ejemplo tuviera otra variable que voy a utilizar para hacer una regresión, pues ya me está sugiriendo que un método basado en normalidad, una regresión, podría tener algunos problemillas por ahí, ¿no? Entonces, pues hay que pensar en otro método, lo que platicábamos hace rato. Entonces, a lo que quiero yo llegar con esta clase, que no nos va a dar tiempo verla toda, es súper importante entender la estructura de mis datos, que hay en los datos desde el punto de vista de la biología y desde el punto de vista numérico, ¿no? Que esté todo correcto. Bueno, el segundo paso es la limpieza de los datos, y luego desde el punto de vista, el tercer paso es desde el punto de vista numérico, que yo ya me hice una idea viendo estos plots de cómo se están comportando los datos, y también me va a dar una idea de cuáles van a ser los análisis que voy a utilizar para estos datos. ¿Preguntas? Entonces, si no hay preguntas, le podemos avanzar otro poquito y dejamos la presentación de la otra mitad para la otra clase. ¿Qué les parece? A ver, entonces, nada más déjenme tomar agüita. El siguiente tipo de visualización de datos que voy a querer hacer, digo, nos van a faltar. Los bar plot en algunas circunstancias son bastante útiles, pero no nos vamos a detener aquí. Pues mi scatter plot, ¿no? Entonces yo puedo hacer un plot de X y Y. En este caso, para rápido nomás le voy a decir, no, es que sí vale la pena ponerlo completo. Iris Cepal contra Iris Len contra Gut, ¿no? Y luego ese se ve todo revuelto, pero ¿qué tal si yo hago contra este de aquí? Y voy a hacer un último. ¿No? Quiero plotear contra todos dos variables entre sí. ¿Por qué? Que alguien me diga qué veo aquí que no veo aquí. Correlación sobre todo correlación, ¿no? Entre los datos. Una estrictamente hablando, no podríamos decir que podría haber una correlación, porque, o sea, no podemos decir que hay una correlación porque no hemos hecho el análisis. Pero lo que sí podríamos decir es que parece aquí que hay como que vamos a tener que cambiar la palabra, que hay una relación entre estos dos, ¿no? Que si aumenta uno, el otro también aumenta. ¿Sale? Ese es importante el vocabulario ahí. Cuando sí hay una correlación y cuando no, pues cuando ya hice la correlación y te digo cuánto es de correlación, en ese momento hay una correlación. ¿Dudas? Entonces, cuando yo tengo un dataset, hay alguna función, búsquenla,
en la que me va a plotear todos contra todos, ¿no? Hay una matriz en la que en automático me va a plotear todas estas 3 que yo hice, más las otras que no, la adicional que no, sí me faltó una nada más, ¿no? 4, no, son más. Entonces yo puedo hacer un scatter general, donde me van a salir, le voy a decir que me ponga todos estos plots en chiquito y que me ponga la correlación, porque lo importante de esto es, ese plot ¿para qué me sirve? Sí, cierto, yo aquí lo pinto y digo, mira, así como que se hay una relación. Ojo, como yo ya sé que el dataset que estoy analizando podría tener cierto tipo de relación a algunas variables, pero como yo ya conozco mi dataset, también podría ser que yo ya sé que hay algunas variables que no deberían estar relacionadas entre sí. Entonces, ese tipo de cosas sí las quiero detectar desde el inicio, ¿no? Aquí hay circunstancias en las que definitivamente no debería de haber alguna relación, y sin embargo, si yo detecto alguna relación, otra vez me tengo que regresar a ¿por qué? ¿No? O sea, mi labor como analista siempre es cuestionar el dataset. ¿Por qué estoy viendo lo que estoy viendo? Eso también parte del examen, ¿no? Anoten. Tengo que entender claramente cuál es la estructura de mis datos y cómo están relacionados entre ellos, si debería. Entonces ahí hay 2 preguntas. ¿Debería haber relación? La busco. Y la otra es, no debería de haber relación, y verifico que no esté la relación. Entonces ahí también tengo que tomar decisiones, si la encuentro, cuando no, o cuando debería de estar y no está. Porque sí puede llegar a pasar que en algún momento dado se equivocaron en el nombre de la variable, y por eso lo que yo estoy viendo no concuerda con lo que yo esperaba, ¿no? O le cambiaron el nombre y estoy viendo relaciones donde no debería de haber, ¿sí? Eso hay que verificarlo. Entonces, otra vez, sobre todo para los que son responsables ya de... Uno como alumno normalmente sabes qué hay en tus datos, ¿no? Pero los que ya están a nivel de jefes de laboratorio, o que tienen estudiantes, o que tienen gente a su cargo, pues llega el alumno, llega el colaborador y es que no me dan los análisis. ¿Por qué no te dan los análisis? ¿No? Pues a ver, son tipo de cosas que hay que verificar. Ya verificaste esto, ya verificaste aquello. Entonces, a lo mejor en este momento, para los que están analizando sus datos, podría parecer como que súper overkill, pero créanme que cuando no son tus datos, te vas a encontrar este tipo de situaciones todo el tiempo, ¿no? Ahí algo pasó con las variables que no concuerda. Entonces, súper importante, anótenlo. La siguiente, para eso utilizamos esto, ¿no? Ya no nos da tiempo de discutirlo con calmita, pero anótenlo. Tengo que verificar que las relaciones entre mis variables estén cuando deben de estar, y que no estén cuando no deben de estar. ¿Listo? Lo último que quiero que veamos es, yo quiero tener una idea de la estructura de los datos en un dataset que tiene varias variables. O sea, mi dataset es multidimensional, ¿no? Y hasta ahorita los únicos plots que hemos hecho nos ayudan a ver, pues, cuestiones de a una por una, ¿no? O el box plot que no hicimos, que nos ayuda a ver para comparar, ¿no? Entre las variables. O este de aquí, que yo puedo ir de pares, pero está muy limitado. ¿Qué pasa si yo quiero saber si hay una estructura aquí adentro de los datos? Entonces, para eso vamos a utilizar una herramienta, el PCR, ¿no? Súper útil para esto. Vamos a hacer un PCR, un PCA. Dije PCR, ¿verdad? No, es una PCA. Un componentes principales, PR, POM, ¿sí está bien?
A ver, déjenme Quítale la N. Sin la N, va, nada más era la N. Estaba bien este. Ajá, ese estaba bien. ¿De quién? De mi dev, ¿no? Porque le quité la columna de las especies. Y luego le voy a llamar aquí mis X's. Y luego ya nada más hago un plotcito con eso, ¿no? Entonces voy a decir X. No hay nada. ¿Por qué no hay nada? Ajá, ya no me salió. A ver, vamos a tener que traer el acordeón. Ay, 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 a ver. Vamos a copiar porque ya no nos da tiempo, están debugueando. A ver. Pues este tiene algunos detalles adicionales que hay que tomar en cuenta. Por default ya viene la función, ya viene con estas opciones de centrar y escalar. Es importante, no nos vamos a detener aquí, pero tengan en cuenta que es importante y que si los datos que están utilizando de alguna manera para el análisis anterior ya ustedes ya los escalaron, entonces su matriz ya está escalada y centrada, entonces aquí ya no es necesario repetirlo. Pues a ver, hago mi PCA y luego le voy a poner aquí nada más para ver si ya salió. No nos vamos a detener a ver qué significa esto. Luego esto lo voy a guardar en una variable y lo voy a pintar de colorcitos. Ya, aquí es donde yo quería llegar. Déjenme hacer otro. Sin colores. Este es el primero que quiero que veamos. Entonces, el PCA, sin importar todo lo que hay detrás, porque esa es otra clase, pensemos en el PCA como una herramienta que nos va a ayudar a ver la estructura de los datos, ¿no? Pero la gran ventaja que tiene es que en realidad, así de manera muy resumida, para no decir una tontería, el PCA lo que lleva detrás es una serie de proyecciones, ¿no? Lineales, en el caso del PCA, que te permite proyectar la mayor varianza en el menor número de dimensiones. Entonces yo aquí ya nada más agarro las dos dimensiones, los dos componentes, donde tengo esa mayor varianza, y yo digo, ojo, que aquí están representados esa estructura de los datos, ¿no? La estructura inherente que hay de los datos, y si yo no supiera nada de las especies, yo aquí podría fácilmente decir que estos datos tienen estructura, ¿no? Mira aquí, claramente se puede ver que hay dos grupos de datos, ya sospechábamos eso con el análisis anterior, y este PCA con todas las variables me viene a reforzar esa idea. Aquí hay estructura en los datos. Entonces eso me lleva a tomar una decisión dependiendo de lo que esté yo haciendo con estos datos, y si en un ejemplo yo no sabía y eso me llevó a preguntar estos datos de dónde vienen, y ya consigo la columna de especies, es que, y les va a pasar, sí, es que esto se hizo con varias especies, o es que esto se hizo en diferentes tiempos, o sea, algo que colectó los datos, lo obvió totalmente, pero que para el análisis, o sea, los datos, eso es algo que me gusta compartirles, porque siempre les van a preguntar a ustedes, ¿cómo supiste? Y la respuesta siempre es, los datos hablan. Los datos hablan, los datos te acusan, literal, ¿no? Cuando alguien cuchareó, los datos te acusan.
Entonces, esta es la manera en la que yo les quiero compartir, en la que uno va comprobando pasito a pasito diferentes propiedades de los datos, en la que es muy fácil darse cuenta de muchas cosas, ¿no? En este caso, pues descubrimos que hay una estructura en los datos que si después nos pasaran la columna de especies, porque a alguien se le olvidó ponerla, pues claramente nos damos cuenta que sí, efectivamente, esta es la estructura, y que algo tendríamos que hacer con esta estructura, por un lado, o muy similar a lo que les comentaba hace rato, ¿no? Si había una estructura en los datos que yo espero, eso me lleva por otro caminito, ¿no? Si yo espero que haya una estructura en los datos, pues yo aquí la compruebo, ¿no? Mira, sí, claramente aquí hay una estructura, porque unos grupos están, mis observaciones, cada uno de estos puntitos son las observaciones, entonces pues estas observaciones se parecen mucho entre ellas, y este otro grupo de observaciones se parecen mucho entre ellas, ¿no? Eso, o sea, la gente que hace expresión diferencial lo utiliza todo el tiempo, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es la conclusión práctica de esto? ¿No? A ver, que alguien me diga. O sea, esto es, porque yo he visto, y esto sí, lo que no se vale es dar una conclusión súper científica con este plot. ¿No? Así, lo he visto, ¿no? Basados en los resultados del PCA, la figura PCA, claramente vemos que esto y aquello, y o sea, esto es un plot como todos los otros que hemos visto. Esto no es un análisis de ninguna prueba de hipótesis. Esto nada más es para ver la estructura de mis datos. Listo, tenemos todavía 5 minutitos para comentar algo del PCA. ¿Alguien que tenga alguna duda o un comentario? Una pregunta. Esto es un poquito, bueno, más centrado a lo que estoy haciendo. Yo tengo datos que vienen de RNA-seq, son archivos en formato .fa. Justo me dijo mi encargado, el doctor, que hiciera un análisis de componentes principales. Es prácticamente lo mismo esto, lo que tengo que realizar, así como lo programó, tengo que hacer alguna funcionalidad para los archivos. Nada más fíjate que esté la estructura como la de Iris. Tienes observaciones y tienes variables. Ok. Ojo, el PCA tiene muchísimas aristas, muchísimas. O sea, no solo platicar en cómo se calcula, que eso nos llevaría no solo una clase, probablemente un curso, pero el PCA tiene muchas, en términos de que hay tipos, voy a decir que hay tipos de PCAs, que en realidad tenemos variantes, ¿no? Del análisis tenemos el LDA, el que se usa en la expresión diferencial no es PCA, es ¿alguien se acuerda cómo se llama el que se usa en expresión diferencial? Porque calcula las distancias, usa una matriz de distancias de las observaciones, y otros análisis se podrían basar en una matriz de correlaciones, podrían cambiar inclusive la métrica de las distancias, y eso le va cambiando el nombre. Y una técnica que se utiliza últimamente mucho, que es súper poderosa, y que me gusta también mucho, inclusive más, porque si tu único objetivo es ver la estructura de los datos, inclusive es mejor el LDA, y además, conociendo que hay categorías, pero además si usas un t-SNE, ese también te va a sacar de apuros todo el tiempo, porque el PCA está limitado a las relaciones lineales, y otras herramientas te capturan relaciones no lineales. Entonces eso nomás lo voy a dejar así súper somero, súper al aire. Pues nada más la idea es que sepan que hay un montón de técnicas adicionales al PCA que te van a servir para representar la estructura de tus datos cuando quieres ver algo que es multidimensional y lo quieres plasmar solo en 2 dimensiones. Hay un montón de técnicas. El t-SNE Yo tengo una última duda. Ya es más, tal vez personal, no es tanto de estadística, pero pues tal vez nos ayuda a varios. Bueno, eso espero. Al inicio comentaba que hacía Machine Learning. ¿Lo hace en R o en Python?
yo, como tengo muchos años trabajando en R, si puedo hacerlo en R, lo hago en R. Pero, en algún momento me decidí a aprender Python y pues hay un paper que saqué con el doctor Fabián. Eso le faltó mencionar a Eve, eso está bonito. O sea, un paper que hicimos para discriminar péptidos hemolíticos de no hemolíticos. Y bueno, el chiste de toda esta historia es que para ese paper utilicé Python, y ahorita quiero cerrar esa historia. Ese paper ganó un premio medicina, premio Roche, algo así se llama, Rosenbach, premio Rosenbach de medicina que da Roche en México. Y bueno, ahí me puse a hacer Python, y lo que quiero decirles es que de Python, si cambia un poquito el lenguaje, y yo que les recomendaría, pues usen su lenguaje favorito, y sí hay algunas librerías que van a estar en Python, algunas puede ser que no estén en R, y entonces pues te obligan ahí a utilizar la librería en Python, pues ni modo, porque nomás está en Python. Entonces esa sí es una buena razón para cambiarse a Python, pero ojo, aquí porque sí me lo han preguntado, oye, pero es que ¿por qué los analizas en R? Yo trabajo con Python, ¿me van a salir igual los análisis? Y la respuesta es, en general te tienen que salir igual, porque recuérdense que tanto R como Python son lenguajes de alto nivel. ¿Eso qué significa? Significa que estos lenguajes a su vez están utilizando otros lenguajes abajo para hacer las cosas, sobre todo todas las cuestiones numéricas. Si tú quisieras programar directamente muchas cosas, muchas operaciones con matrices, R y Python son malísimos. O sea, eso no se programa en Python, muchas de las cosas se programan en C o en Fortran, y a lo que voy es que cuando tú utilizas la librería Random Forest que usas para R, en realidad te está llamando la implementación de esa librería en otro lenguaje, y que cuando tú la llamas en Python, es un wrapper, tú en realidad estás llamando la misma librería, pero ahora estás utilizando la interfaz de Python o estás utilizando la interfaz de R. En la mayoría de los casos funciona así. Por eso sí son equivalentes. Entonces yo les digo, no lo repitas porque te va a dar lo mismo. Te tendría que dar lo mismo. Muchas gracias. Entonces, ¿no se ha topado con limitaciones cuando entra, no sé, algún trabajo colaborativo y que todos usan Python, o llega un nuevo equipo de trabajo y que todos usan Python? Porque entiendo que está más diseminado para Machine Learning, ¿no?, que R, pero entonces no ha visto esta limitación. Sí aconseja trabajar en R para Machine Learning. Sí, no tiene nada. Tú saca tu análisis, documentas qué librería utilizaste y ya, ¿no? Sí es cierto que a los pythoneros no les gusta, pero pues ya, ¿no? Solamente que tengas ahí alguien que te critique mucho, pero de otra manera no. Muchas gracias. Sí, los pythoneros no les gusta R, eso lo he visto. Sí, muchas gracias. No a todos, obviamente. Plotly, a ver, de Plotly. Yo sé que ya vieron ggplot, pero una librería que está súper bonita es Plotly. Entonces, Plotly junto con R Markdown es una maravilla. Y es una maravilla. ¿Por qué? Porque tienes este tipo de cosas de plots interactivos, que tú haces tu HTML, lo generas, se lo pasas a tu jefe, y entonces ya muchas preguntas que va a tener tu jefe, ya no tienes que hacer los análisis, porque ¿y dónde está el gen fulanito? Ah, pues aquí lo buscas, está como por acá. Ah, lo buscas así, claro. Por ejemplo. Voy a dar 2 anuncios. Obed, la siguiente clase todavía va a estar con ustedes.
Si surgen más dudas, si quieren más clases, como me comentan, pues me puedo poner de acuerdo con Obed para ver en un futuro tener más clases. Después, el 3 de mayo, sigue Israel platicándoles este tipo de terapia grupal. Y luego otra vez 2 clases de estadística. Entonces, tenemos bastantes clases de estadística para que este tema sigan surgiendo dudas y podamos con los profesores intentar aclararlas, ¿ok? Y de igual manera creo que Obed puede darles algún contacto o algún correo por si surgen alguna duda específica que tengan, que los pueda apoyar, ¿no? Sí, pues puedes pasarle mi correo, el de Simbes. Ok. Y después de eso, finales de mayo, principios de junio, vamos a estar viendo Python. Así que mentalícense de que vamos a estar dándole como este final a R con estadística en R y después van a empezar Python para que pues le echen ganas, practiquen, estudien ustedes. También tenemos planeado que Israel de Bash y finalmente Nextflow. También, Obed, si te quieres unir de estudiante o invitar a tus alumnos, también aquí está libre. ¿De cómo? Perdón. ¿Unir de O qué? sea que, no sé, pues si quieres aprender Nextflow o ya sabes Nextflow, también aquí va a haber clases. Yo usé SnakeMake en su momento. Y luego un poquitito de Nextflow, pero no, ya eso ya lo outsourcé. Lo hace Alex. Ah, bueno. Bueno, vamos a tener este tipo de clases. Entonces, pues, ¿alguna otra cosa que quieras comentar, Obed, para dar el cierre? De mi lado, no. Pues gracias. Se quedaron aquí muy participativos. La siguiente clase, a ver, bueno, igual luego me pongo de acuerdo contigo, Eve, para no traslapar mucho lo de estadística que dices que se van a ver, porque yo tenía pensado la siguiente clase ver lo básico, ¿no? Comparación de medias, sí, lo básico, ¿no? Una prueba de T, una NOVA, y luego quizá un Kruskal, pero más desde un punto de vista práctico que desde un punto de vista estadístico, así como ahorita. Quién sabe que haga la función, pero la podemos usar así. Yo creo que de tu clase, como tú gustes, de todas maneras te puedo mandar el material de él, pero yo creo que si los chicos llegan a ver el mismo tema de diferentes maneras, creo que queda mejor, en caso de que fuera así, ¿no? Ok. No, pues de este lado ya, muchas gracias. Muchas gracias.